Hola, buen día. Vamos a hacer un ejercicio de Excel con tablas dinámicas. Eh, ¿Pero qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas, también llamadas tablas pivote, son una herramienta para análisis de base de datos y se encargan de resumir y ordenar la información contenida en la base de datos. Lo vamos a ver con un ejemplo. Suponiendo que tengo una base de datos con casos nuevos de enfermedades, esta base de datos cuenta con información de la unidad médica donde ocurrió la enfermedad, la semana donde ocurrió y el número de casos. El total de casos de hombres, total de casos de mujeres y por supuesto la suma de los dos. Es decir, en la unidad 3, en la semana 1 del diagnóstico A ocurrieron 25 casos, de los cuales 12 fueron hombres y 13 mujeres. Y así sucesivamente, en las diferentes semanas del año. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es una sumatoria de cuántos casos ocurrieron por cada diagnóstico. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar las tablas dinámicas. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la opción de insertar tabla dinámica, y de entrada nos selecciona el rango. Para asegurar que vamos a seleccionar el rango, vamos a dar aquí en este clic y vamos a seleccionar toda la base de datos. Ok, aquí tenemos el rango, o sea, estamos seleccionando toda la tabla, toda la base de datos que corresponde a la celda desde la A4, de la coordenada A4 hasta la coordenada F3538, que es esta. F3538. F3538 desde la coordenada A4, que viene siendo esta coordenada A4. Ese es el rango. Entonces, aceptar, ya tengo seleccionado el rango. Vamos a aceptar. Entonces nos genera una hoja nueva. Vamos a poner a esta hoja tabla dinámica. Ok, en esta hoja tenemos un área donde vamos a acomodar los datos. Tenemos a la parte derecha de su pantalla, tienen los campos con los que cuenta la base de datos o las columnas. Entonces tenemos el campo unidad, el campo semana, el campo diagnóstico y los campos de casos de la enfermedad. Entonces queremos saber el total. Simple y sencillamente selecciono el diagnóstico. Muy bien, aquí tengo los 4 diagnósticos de esa base de datos, el diagnóstico A, B, C, D. Recordemos que todos estos datos son ficticios. Entonces el total de casos, ambos sexos. Entonces aquí tenemos el total de casos. Muy bien, entonces tenemos 4 diagnósticos. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que queremos hacer es hacer un filtro a la información. Vamos a irnos a la base de datos de nuevo. Vamos a crearle un filtro a la información porque quiero separar todos los casos del diagnóstico B y copiarlos a una hoja nueva. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues me posiciono en el renglón que contiene el título de la columna. Estoy seleccionando el renglón que contiene el título de la columna. Entonces me voy a la opción datos y creo un filtro. Entonces ya tengo un filtro. Puedo filtrar la base de datos. ¿Cómo puedo filtrar? Pues si yo quiero seleccionar alguna unidad en especial, pues aquí la selecciono, ¿sí? Entonces, suponiendo que quiero seleccionar esta unidad, selecciono la unidad. En este caso, para este ejercicio vamos a dejar todas las unidades y vamos a seleccionar, como dijimos, solo el diagnóstico B. Muy bien, entonces hemos filtrado el diagnóstico B y ahora solo se mostrarán los casos relacionados al diagnóstico B. Entonces lo que voy a hacer es una copia. Voy a hacer una selección de todo el rango de datos. ¿Sí? Puedo utilizar las teclas Shift, Control, y con la flecha a la derecha me selecciona hasta la última columna y con la flecha hacia abajo me selecciona hasta el último renglón. Entonces doy clic derecho y solo voy a hacer un copiar. Abro una hoja nueva y le doy pegar. Entonces ya he separado los casos del diagnóstico B. Ahora lo que quiero hacer es una tabla dinámica que me muestre el total de casos ocurridos por unidad médica, ¿sí?
Esta base de datos contiene la información de las diferentes semanas del año, o sea, es decir, de la semana 1 hasta la semana 26. Solo contiene 6 meses del año. Necesito saber cuántos casos por unidad médica ocurrieron en todas estas semanas. Entonces lo que voy a hacer nuevamente es seleccionar la opción insertar una tabla dinámica de nuevo, y el rango, voy a verificar el rango, dice aquí, el rango es del A1, A1 corresponde a la primera columna, a la columna que contiene el nombre de la columna, que es en este caso A1, hasta la columna, hasta la coordenada F775, que debe de corresponder al último renglón de esta base de datos. Entonces le doy a aceptar y ya me creo una hoja nueva que va a contener el total de casos totalizado. Vamos a llamarle aquí totalizado. Muy bien, me generó una nueva tabla dinámica, pero todavía no tiene datos. Entonces decimos que queremos hacer un totalizado por unidad. Selecciono la unidad aquí y me va a aparecer la unidad a nivel renglón o a nivel de etiqueta de fila. Entonces selecciono el campo de ambos sexos, entonces ya tengo el total de casos por unidad médica, pero además quiero saber por sexo. Entonces tengo el total hombres y total mujeres, ¿sí? Entonces ya tengo sumarizado la tabla dinámica. Me sumó todas las semanas de cada unidad médica. De la unidad 10 me sumó todas sus semanas, de la unidad 11 me sumó todas sus semanas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ya tengo los datos. Muy bien. Ahora vamos a poner un pequeño título ahí. Entonces estamos hablando de que estamos con el de casos nuevos del diagnóstico B para este ejercicio. Muy bien. Ahora quiero saber una proporción. ¿Qué proporción son de hombres y qué proporción de mujeres con respecto al total de cada caso? Entonces lo que voy a hacer es una pequeña fórmula que me saque un porcentaje. Aquí vamos a poner porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Si quiero sacar el porcentaje de esta fila, lo único que tengo que hacer es dividir 19 entre 44 para sacar el porcentaje de hombres, y de esta y el porcentaje de mujeres lo voy a obtener dividiendo 25 entre 44. Pero para ello, para no tener que estar escribiendo los números, voy a crear una fórmula. ¿Cómo creo una fórmula en Excel? Simplemente tomo la coordenada de la celda que quiero dividir. En este caso es la celda C4. Entonces voy a poner el signo igual, C4, el signo de división o la barra vertical, C4 entre B4, que la celda B4 pues contiene el total de los casos de ambos sexos. Entonces ya me da un total de 0.43. A este valor le voy a dar el formato que se encuentra aquí, el formato tipo porcentaje, puesto que es un valor tipo porcentaje, y además le voy a agregar un decimal. Puedo agregar el número de decimales que yo quiera, pero en este caso, para este ejercicio, lo voy a dejar con un decimal. Voy a regresar los decimales, aquí aumento decimales, aquí disminuyo decimales. Muy bien. Entonces el porcentaje de mujeres sería dividir D4 sobre B4. Entonces esto es igual a D4 sobre B4. Entonces ya tengo la fórmula. Igualmente el porcentaje es 0.56, pero tengo que convertirlo a porcentaje igualmente. ¿Ok? Entonces ya utilicé una fórmula y utilicé el formato de números, que en este caso utilicé el formato porcentaje que viene aquí. Muy bien, ahora lo que resta es copiar. El copiado se puede hacer de diferentes maneras. Puedo utilizar el control C y control V, línea por línea, o puedo simplemente arrastrar, seleccionar la celda y arrastrar hasta el último renglón. Entonces en este caso lo vamos a hacer hasta el renglón que contiene el total general, el total de datos. Entonces ya se copió la fórmula.
Voy a hacer lo mismo acá. Entonces, muy bien. Se copió. Entonces ya tengo, tenemos que el 43%, el 46% de los casos del diagnóstico B fueron hombres y el 57% fueron mujeres. Aquí, como verán, si yo muevo el scroll hacia abajo, el título se me pierde. Entonces lo que yo uso para mayor comodidad y para poder interpretar rápidamente los datos es, me voy a la opción de vista. En la opción de vista tenemos la opción de inmovilizar paneles. Para ello previamente me posicioné en la primer coordenada que quiero fijar el título. Entonces ya puedo bajar y no pierdo los títulos. Entonces ya tengo un pequeño análisis que me dice los casos nuevos del diagnóstico B en todas las semanas por cada unidad médica. El 43% fueron hombres y el 57% mujeres. Ahora vamos a hacer otro análisis. Vamos a hacer una copia de esta tabla. Si yo posiciono el mouse en el nombre de la hoja, que en este caso se llama totalizado, le doy clic derecho y le voy mover o copiar, voy a copiar la hoja, mover o copiar, y me dice que si quiero crear una copia, le digo que sí. Lo voy a poner después de totalizado aquí en esta posición enseguida. Entonces ya tengo una copia de esta tabla. Sí, voy a aprovechar esa tabla dinámica para hacer otro ejercicio. Entonces aquí le vamos a llamar por semanas. Vamos a hacer un ejercicio por semana. Muy bien. Entonces ahora tengo a nivel de fila tengo la unidad médica. Ya no me interesa, para este ejercicio ya no me interesa el total por sexo. Lo voy a quitar, porcentaje. Voy a eliminar también estos valores, ya no me interesan. Simplemente los desmarco aquí, los voy a desmarcar y ya. Ok, ya tengo nada más el total de ambos casos. Muy bien, ahora tampoco me interesa la unidad. Ahora voy a tomar la semana, necesito ponerla a nivel de etiqueta de fila, es decir, le necesito poner aquí. Si yo la selecciono de entrada, el sistema, como es un número, la semana me lo posiciona como si yo quisiera sumar los valores, pero en este caso no quiero sumar los valores de la semana, porque la semana contiene el número de la semana donde ocurrió la enfermedad. Entonces lo que yo hago simple y sencillamente es mover a nivel etiqueta la semana. Entonces ya tengo en la etiqueta de fila, tengo las semanas. En este caso corresponden de la semana 1 a la semana 26 para este ejercicio. Es decir, ahora ya tengo totalizado cuántos casos ocurrieron de la enfermedad diagnóstico B. Ocurrieron 142 casos la semana 1, 139 la semana 2, 159 la semana 3 y así sucesivamente. Muy bien. Ahora lo que seguiría es hacer un pequeño gráfico. Necesito hacer un gráfico lineal. Entonces simple y sencillamente posiciono el mouse en cualquier posición dentro de la tabla. Muy bien, y ya me voy a la opción de insertar un gráfico lineal. Presiono, selecciono cualquier línea en este caso de 2 dimensiones, y ya simple y sencillamente tengo un gráfico que me muestra el comportamiento de la enfermedad diagnóstico B en las diferentes semanas del año. Aquí yo puedo cambiar el título. Entonces en este caso, casos nuevos diagnóstico B por semana. Muy bien, muy bien. Un pequeño gráfico que ilustra un pequeño análisis del comportamiento de esta enfermedad. No olvidar guardar la información para no perderla. Y hasta aquí lo dejamos. Si tienes una pregunta, pues estamos a la orden.